Vamos, dele gracias al Señor. Y nuestra Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Te bendecimos, te damos gloria y honra a ti. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa tarde con los que estamos ya. Vamos a aprovechar el tiempo. Qué bueno que está. Bienvenidos todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51. Algo que se me ha olvidado por completo. Nuestro hermano Israel está grabando las predicaciones, ¿verdad? Y las sube a YouTube, Iglesia de Cristo Adulam, y ahí la va a encontrar. ¿Por qué le digo eso? Bueno, quizá le puede ayudar. Si hay algún punto que no entendió, puede ir a la predicación y puede volver a escucharla. O también, quizá por alguna razón, ¿verdad? Usted no vino, la puede ver. Entonces yo le animaría a que la haga. Claro, no la pone inmediatamente, ¿verdad? Tarda, pero las tienen ahí. Entonces puede usted tomar también las notas y quizá con más espacio en su casa, y puede ayudarle para que usted vaya creciendo en el conocimiento también de la palabra. Así que le agradecemos al hermano Israel por ese tiempo, ¿verdad? Amén. Bien, bueno, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51. Dice la Escritura así: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Quién fue el que está diciendo estas palabras? Es Esteban. Esteban está predicándoles el evangelio a los judíos y les termina diciendo estas palabras. Y dice la Escritura que después de que terminó diciendo estas palabras, ellos rechinaban los dientes y lo sacaron y lo mataron a pedradas. Pero antes de morir, dijo algo demasiado interesante, que creo que nosotros debemos de ponerle atención. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, una de las preguntas que nosotros debemos de hacernos es: ¿puede un creyente resistir al Espíritu Santo? Y de acuerdo a la palabra del Señor, vamos a poder ver cómo tanto incrédulos como creyentes, si no realmente disponen su corazón, es muy posible que se pueda resistir al Espíritu Santo. Ahora, yo sé que en un principio hablé acerca de no contristar al Espíritu Santo. Y esta es otra palabra que dice: no resistáis, ¿verdad?, al Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre resistir y contristar al Espíritu Santo? Bueno, contristar al Espíritu Santo es entristecer al Espíritu por medio de una conducta o una actitud que va en contra de su naturaleza o en contra de su esencia santa y pura, que los creyentes podamos tener, pero que nos rebelamos contra esa naturaleza. ¿En quiénes ocurre el contristar al Espíritu Santo? En su mayoría o definitivamente que tienen que ser solamente los creyentes. Los creyentes contristan al Espíritu Santo del Señor, porque dice la Escritura que los creyentes fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces sí, los creyentes pueden contristar al Espíritu Santo, pero es muy diferente la palabra contristar a resistir. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese contristar del Espíritu por medio de los creyentes? Bueno, cuando, por ejemplo, lo que dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 30, mire la exhortación que Pablo les hace a la iglesia de Éfeso, y les dice: no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Voy a leer la Nueva Biblia Viva porque me gusta cómo explica esto. Dice el verso 31, arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las ofensas unos a otros de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo se contrista el espíritu? Bueno, el apóstol Pablo ahí da una lista de comportamientos, de conductas, ¿verdad?, que un hijo de Dios puede comenzar a desarrollar teniendo la vida del Espíritu de Dios. ¿Como cuáles cosas? Bueno, eso que dice ahí, ¿verdad? La amargura, el enojo, los gritos, las calumnias, palabras deshonestas, palabras que deshonran realmente la vida que por la gracia de Dios portamos. Así es como creyentes, como hijos de Dios, podemos contristar al Espíritu Santo. Y de lo cual hablamos un día viernes acá. Bueno, ahora, ¿cómo es que resistimos al Espíritu Santo? Dicho de otra manera, ¿qué es resistir al Espíritu Santo? Bueno, resistir al Espíritu Santo quiere decir oponerse deliberadamente a la obra del Espíritu, rechazando su dirección, su convicción o su llamado. ¿Quiénes son las personas que pueden resistir al Espíritu Santo? En su mayoría, por supuesto que los incrédulos o las personas que no conocen el Evangelio y les compartes en el Evangelio, y es muy posible que muchas de las veces usted y yo lo rechazamos, lo resistimos. Bueno, Dios da una severa advertencia para eso, pero no solamente el inconverso puede resistir al Espíritu Santo. También nosotros como creyentes podemos cometer ese error de resistir al Espíritu Santo de Dios. Y de aquí es la advertencia que yo considero que es muy importante que tengamos nosotros en cuenta. ¿Cómo se puede resistir al Espíritu Santo? Y eso es lo que vamos a mirar. Entonces, este texto, capítulo 7, versículo 51, donde Esteban está hablándole al pueblo de Israel, les dice duros de cerviz. Vea, por favor tengan en mente esa palabra, esa expresión, duros de cerviz. Y luego dice incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, eran incircuncisos de corazón y eran incircuncisos de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, vea lo que Esteban está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir la expresión duros de cerviz? ¿Qué quiere decir esa expresión? Bueno, lo primero que quiero decirle, cerviz, quiere decir la parte posterior del cuello, o sea, esta parte. ¿Ve? Cuando Esteban está diciendo duros de cerviz, es una persona que no dobla el cuello. Y trae Esteban una ilustración como los bueyes, ¿verdad? O los animales de carga, que cuando les querían poner el yugo, ellos resistían ponerse el yugo. O sea, no permitían que se les pusiera el yugo. Esa es la expresión que está dando Esteban. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual cuando Esteban les está diciendo duros de cerviz? Es cuando la Escritura, ¿verdad?, nos está diciendo que una persona dura de cerviz es una persona que no se somete a Dios. Una persona que resiste la corrección de Dios. Una persona obstinada, una persona terca, rebelde, que no quiere obedecer ni cambiar la actitud que Dios le está mostrando. ¿Ve? Esa es una persona que resiste. Es una persona que es dura de cerviz. ¿Ve? Entonces eso es muy importante. Una persona dura de servir, por supuesto que es una persona que es orgullosa, testarudo, que no quiere realmente someterse, ¿verdad?, a lo que Dios le está ofreciendo, a lo que Dios le está diciendo. Entonces, eso es una persona dura de cerviz. Ahora, ¿qué significa incircuncisos de corazón? Porque también eso es muy importante. No solamente duros de cerviz, ¿verdad?, que es persona que rechaza, que no se somete a la voz del Señor. Ahora, ¿qué significa incircunciso de corazón? Significa que el interior de la persona, ¿verdad?, no está consagrado a Dios. Esa persona, aunque
podía tener una señal religiosa como lo era en ese tiempo los judíos, porque los judíos, ellos tenían la circuncisión, que era una circuncisión externa en el miembro del hombre, ¿verdad? En el prepucio del hombre. Esa era una marca o una señal de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, toda persona que nacía tenía que ser circuncidada, o toda persona que se convertía realmente al judaísmo, o que se convertía y venía a ser parte del pueblo de Israel, tenía que ser circuncidado. Esa era una señal de que ellos eran parte del pueblo de Dios. Entonces, esa persona realmente, cuando es dura de corazón, ¿verdad?, o incircunciso de corazón, es una persona rebelde, es una persona desobediente, es una persona insensible a la voz de Dios, ¿verdad?, a los juicios internos del Espíritu Santo. En este tiempo, una persona que es incircuncisa de corazón es esa. Es una persona que se rebela, que es desobediente, que es insensible a lo que Dios le está hablando o Dios le está diciendo en el interior de su propio corazón. No recibe los juicios internos de Dios. ¿Ve? Entonces, por eso es que es muy importante, creo yo, el tema de no resistir al Espíritu Santo del Señor. ¿Cuál era la intención de Dios en el Antiguo Testamento con respecto a la circuncisión? Bueno, la intención de Dios siempre ha sido la incircuncisión, no externa, sino interna en nuestros corazones. Aunque en el Antiguo Testamento, a través del Antiguo Pacto, Dios mandó, ¿verdad?, a Abraham que se circuncidara y que circuncidara a los criados. Y así el pueblo de Israel, ¿verdad?, vino siendo circuncidados constantemente. Siempre que nacían los niños, a 8 días tenían que ser circuncidados. Pero esa era realmente la intención de Dios, circuncidar solamente externamente a los hombres. No. La intención de Dios siempre fue el corazón. Porque recuerde que el problema del ser humano no es externo, ¿es dónde? Es interno. Entonces, miren lo que dijo el Señor en el capítulo 10 de Deuteronomios, versículo 16. Dios dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Se da cuenta? Esa es la intención de Dios desde un principio: circuncidar el prepucio del corazón. Dice: y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, cuando Dios manda circuncidar externamente a los hombres, por qué los circuncida? ¿Y por qué Dios dice que lo que Él quiere realmente es la circuncisión del corazón? Bueno, cuando hacía la circuncisión externa, los del pueblo de Israel, era una circuncisión donde se cortaba, ¿verdad?, el prepucio del varón. Esa parte del prepucio es la parte más sucia del hombre. Entonces, eso tenía que ser cortado. Y esa era la marca o la señal de que ellos pertenecían, porque obedecían lo que Dios les había pedido. ¿Entienden? Ahora, ¿qué quiere decir esa circuncisión del prepucio en el corazón? Bueno, es cortar, es separar todo lo sucio que hay en nuestro corazón. ¿Ve? Es cortar, separar eso que está en nuestros corazones, que es contrario realmente a la voluntad del Señor. Eso más o menos está enseñando el Señor, que eso es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Entonces, más tarde, Dios advierte al pueblo, por boca del profeta Jeremías, la necesidad que tenía que el pueblo de Israel entendiera que debería de circuncidar su corazón. Dicho de otra manera, debería limpiar su corazón, debería de separar lo sucio que había en sus propios corazones. Mira lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 4. ¿Lo encontró? Dice: circuncidaos a Jehová, quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Bueno, estaban actuando, ¿verdad? Su proceder era un proceder totalmente contrario a la voluntad del Señor, y Dios los manda allí a circuncidar, ¿verdad?, el prepucio de sus propios corazones. O sea,
a que hicieran una separación, ¿verdad?, interna de esas actitudes que estaban tomando y estaban practicando, que eran cosas que a Dios le desagradaban. Entonces ellos estaban circuncidados ya externamente, pero Dios les está diciendo dónde quería realmente que ocurriera esa circuncisión, que es en el interior del corazón. La pregunta es, ¿por qué Dios pedía la circuncisión del corazón? Bueno, miren lo que dice Deuteronomios, capítulo 30, versículo 6. Aquí está la razón por qué era tan importante que esa promesa, ¿verdad?, que Dios hace aquí en este texto, se cumpla en nuestras vidas. Creo que esta es la esencia o la verdadera razón de por qué es tan importante la circuncisión en nuestros corazones. Deuteronomios 30, verso 6. Dice, y circuncidará Jehová. Ahora ya no van a ser ellos, sino que va a ser el Señor. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón. ¿Oyó? Y el corazón de tu descendencia. Pregunta, ¿es para qué? ¿Para qué Dios iba a circuncidar nuestros corazones y los corazones de nuestra descendencia? Dice, para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿a fin de qué? A fin de que vivas. Vea qué importante es esto, entender esto. ¿Verdad que esta promesa gloriosa es que el Señor iba a circuncidar nuestros corazones? Y la razón por qué Dios quiere circuncidar los corazones es para que podamos amar al Señor. Porque honestamente, con un corazón no circuncidado, con un corazón donde no ha ocurrido la separación de la carne, de la naturaleza adámica, ¿verdad?, de todo eso que se opone a la vida de Dios, no podemos amar al Señor así. ¿Entiende? A veces podemos decir de labios que amamos al Señor, pero nuestros hechos dicen otra cosa. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, porque el corazón necesita ser ¿qué? Circuncidado. Necesita ser realmente separado, esa naturaleza carnal que siempre está luchando con el espíritu y que nos impide muchas de las veces someternos, obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Para que lo ames, dice, y para que ames con toda tu alma. Sin circuncisión, entonces, no podemos realmente amar al Señor como Él lo demanda. Entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión a hoy en este nuevo pacto? ¿Ve? ¿Cuál es la circuncisión que hace que nosotros vengamos a ser el pueblo de Dios? ¿Ve? Que vengamos a ser parte de ese pueblo que era lo que identificaba en el Antiguo Testamento. ¿Ve? Ese corte, esa señal, era lo que identificaba externamente de que ellos pertenecían al pueblo. Ahora, ¿cuál es lo que Dios demanda de nosotros en este nuevo pacto? Bueno, miren lo que dice el apóstol Pablo. Ya no es la circuncisión externa, ya no es el corte hecho por las manos del hombre. No, ahora es la circuncisión que el Señor hace en nuestros corazones. Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, verso 28. Usted me puede detener si tiene alguna pregunta, ¿ok? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, ya no es eso ahora, sino que es judío el que lo es ¿en dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? Sino de Dios. Entonces, esta circuncisión que a hoy Dios está haciendo en nuestros corazones es en el interior del corazón. Por eso es que el Espíritu Santo era muy importante que apareciera, ¿verdad? O que viniese a morar dentro de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que pudiese circuncidar, para que pudiese limpiar, para que pudiese santificar. Esa es la obra del Espíritu Santo en el interior de nuestro corazón. Ahora, el asunto es que muchas de las veces, y no tenemos el cuidado, es muy posible que el Espíritu Santo nos está hablando, y nosotros estemos como el pueblo de Israel, resistiendo al Señor. Y cuando estamos resistiendo al Espíritu de Dios, estamos siendo duros de cerviz
e incircuncisos de corazón. ¿Por qué razón? Porque le estamos haciendo más caso a la carne, porque estamos obedeciendo más que cosa, la naturaleza adámica, que la vida del Espíritu de Dios que nos está hablando. Y nosotros deberíamos de amar. Cuando el Espíritu Santo del Señor nos está amando, nos está hablando, es porque nos ama. ¿Ve? Por eso dice que Él nos cela celosamente. Y deberíamos de agradecer a Dios cuando el Espíritu del Señor nos está redarguyendo en el interior del corazón. Y no deberíamos de resistir, sino todo lo contrario. Deberíamos de atender pronto a la exhortación del Señor que nos hace por medio de su Santo Espíritu. Entonces la verdadera circuncisión a hoy es interna. ¿Ve? Afecta al corazón. Ahí es donde Dios quiere hacer esa separación. Ya no el cuerpo. ¿Ve? Miren lo que dice Colosenses 2:11. Esta circuncisión interna ya no es por el hombre, es por el Espíritu de Dios. Esta circuncisión ya no es externa, hecha por las manos de los hombres, no. Es una obra del Espíritu Santo del Señor en el interior. Colosenses 2, verso 11. Dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Entonces, esta circuncisión es la que el Señor hace en el interior de nuestro corazón. Esa circuncisión es la que produce el amor a Dios, produce la obediencia al Señor. Ya no es un ritual vacío, ¿ve? Ya no es un ritual, sino ahora es una vida que Él transforma. Es el cumplimiento de eso que Dios había dicho, que Dios iba a hacer una circuncisión para que lo pudiésemos amar, ¿ve? Para que pudiésemos obedecerlo. Y eso es lo que el Señor hace. Gracias a Dios por eso. Ahora, el asunto no es que Dios no esté haciendo eso o que Dios no quiera hacer eso. El problema es que muchas de las veces nosotros resistimos al Espíritu Santo. Y ese sí es una responsabilidad de nosotros. Y por eso es que debemos todo el tiempo, ¿verdad?, tener un corazón sensible, un corazón tierno. ¿Para qué? Para cuando el Señor nos reprende, para cuando el Señor nos habla en el interior del corazón. O puede usar una persona, pero cuando te habla a través de esa persona es la vida, es el Espíritu de Dios en el interior de tu corazón que resuena, porque Él habla también a través de diferentes vasos por medio de su Espíritu Santo. Entonces, esta circuncisión del corazón es la que el Señor está haciendo. Pero es muy importante que estemos conscientes que no la resistamos, o sea, que no resistamos ese obrar del Señor. Esta circuncisión ya no es ahora solamente para hombres, es para hombres y mujeres. En el Antiguo Testamento esa circuncisión era solamente para los varones, pero ahora es para todos. Ya no es solamente para los judíos, ahora es para todos, gentiles o judíos, pero es una circuncisión adentro, ya no es externa. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. El apóstol Pablo hablando dice: más lejos esté de mí gloriarme, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de la cruz externa, está hablando de esa cruz interna que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estaba hablando el Señor del negarnos a nuestra propia voluntad para someternos a la voluntad del Señor. Entonces Pablo, esa es la cruz, ¿verdad?, que está hablando. Dice: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo ¿a quién? Y yo al mundo. O sea, lo que está diciendo Pablo, por eso es que él dijo, ¿verdad?, ahí mismo en esa carta: con Cristo estoy, no dice estuve, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, porque el yo quedó crucificado, está crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive dentro de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Ve? Entonces lo que está diciendo Pablo, ahora ya no vivo yo. Lo que está viviendo es la vida de Cristo. De hecho, en otro texto Pablo dice también, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. No sé qué escoger. Si partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme con ustedes.
Pero el vivir de Pablo era Cristo, ya no era su yo, ya no era su ego, ya no era su orgullo, era la vida del Señor gobernándolo. ¿Me explico? Entonces ahora verso 15, miren lo que dice Pablo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, la circuncisión externa, vale nada, ni la incircuncisión. Dicho de otra manera, estar circuncidado no vale, o no estar circuncidado tampoco, no importa. ¿Ve? Dice, sino la nueva criatura, la nueva vida que ahora nosotros por la gracia del Señor tenemos. ¿Ve? Por eso también Pablo dice en esa carta, dice que ya no hay mujer, ¿verdad? Ya no hay varón. No se trata solamente de que sea el varón. Ahora, el varón y la mujer, los dos, tienen una circuncisión interna en sus corazones. Ya no solamente para el varón, ¿ve? No solamente para los judíos. Ahora, judíos y gentiles, todos venimos a ser circuncidados, pero en el interior de nuestro corazón. Entonces, eso quiere decir cuando Esteban estaba hablando, incircuncisos de corazón, es por eso, es porque estaban haciéndole más caso a la carne y estaban rebelándose contra el mensaje del Señor, contra su evangelio, ¿verdad? Contra esa expresión de la gracia de Dios hacia ellos, pero ellos estaban resistiendo la voz del Espíritu Santo que les hablaba. Y luego les dijo también, Esteban les dijo, incircuncisos de oídos. ¿Qué es un incircunciso de oídos? Bueno, viene siendo lo mismo, pero ahora es en los oídos, ¿verdad? Tiene oídos físicos, pero están cerrados espiritualmente. Ese es un incircunciso de oídos. ¿Ve? Una persona que tiene oídos, pero están cerrados, los oídos espirituales. ¿Usted se acuerda cuando Adán pecó? ¿Ve? Eso que escuchaba a Dios, porque sin duda tiene una comunión con Dios, eso se apagó. Y el hombre quedó, ¿verdad?, cerrado de los oídos espirituales. Si no es el Espíritu de Dios el que comienza a hablar el corazón, comienza a hablar al interior, bueno, ¿quién lo puede hacer? Por eso dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Pero eso es un obrar del Espíritu de Dios. Pero es muy posible que, ok, Dios ya te abrió tu oído, pero llega un momento que el oído, ¿verdad?, empieza a cerrarse. Entonces, ahí es la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Ve? Entonces, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas. Pero llegó un momento que ellos dejaron de escuchar a Dios a través de los profetas. Mira lo que dice este texto, Jeremías 6, versículo 10. Y vea el reproche que el Señor les hace en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento es la exhortación de Dios a un pueblo que le hablaba externamente. Para nosotros, a hoy este espíritu que les hablaba, a hoy nos habla internamente a nosotros. Por eso es que la Escritura dice que al que más se le da, más ¿qué? Más se le demanda. Oiga, deberíamos de ser personas que realmente estamos, ¿verdad?, creciendo, siguiendo al Señor con todo nuestro corazón. No siendo rebeldes a la voz del Señor. Jeremías 6, verso 10. Dice, ¿a quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. Ese es un incircunciso de oídos. Un incircunciso de oídos es el que realmente, ¿verdad?, aunque le hable de Dios, como que si por un oído le entra y por otro oído le sale, hermano. Como que si no pasa nada, como que si escuchó un cuento solamente. Ese es un incircunciso de corazón. Una persona que es una persona que ha sido circuncidada, no. Es una persona que está pendiente a la voz del Señor. ¿Ve? Es una persona que está todo el tiempo escuchando. En las cosas mínimas el Señor se da cuenta que le está hablando. Está allá en el trabajo y una palabra que el Espíritu del Señor le hace ver que es para él, inmediatamente puede discernir. Ese es el que tiene los oídos abiertos. Pero al que tiene el oído, ¿verdad?, incircunciso, el mejor predicador le puede estar hablando, hermano. Pero como el oído está cerrado, el corazón está duro, bueno, ¿cómo esa persona va
a ceder, o como el Espíritu Santo, no es porque no tenga el poder el Espíritu Santo, pero también la voluntad nuestra estorba a ese obrar del Señor. Entonces, eso es lo que está diciendo el escritor cuando está diciendo incircuncisos de oídos, es porque no podían escuchar lo que Dios les estaba diciendo, no tenían la capacidad, ¿verdad?, para poder escuchar al Señor. Pero no era porque no les estuviera hablando, era por la disposición del corazón. ¿Ve? Y muchas de las veces a la iglesia no es porque el Señor no le habla, hermanos, es porque a veces no tenemos disponibilidad en el corazón, no tomamos un tiempo, ¿verdad?, para escucharle, o nuestro pensamiento no está realmente pensando en el Señor, está en otras cosas, en mil cosas, pero menos en el Señor. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿Ve? Entonces necesitamos poner como atención. Dice que la palabra de Jehová les era cosa vergonzosa. Entonces, en lugar de recibir la palabra con gozo, la rechazaban, hasta la consideraban despreciable. Y le pregunto, nuestras acciones, por ejemplo, cuando tú no le das valor a la palabra, usted no me puede decir, no, pastor, yo allá en la casa yo leo la escritura. Si usted leyera la escritura, no faltara las reuniones. ¿Ve? O sea, eso es señal que no amamos la palabra. ¿Ve? Toda persona que deja de congregarse o que se congrega de vez en cuando, lo que está reflejando es que la palabra para él no es importante. ¿Me entiende? O sea, puede engañar a medio mundo, pero no es así. ¿Ve? Porque cuando realmente la palabra de Dios está en nuestro corazón o estamos en las escrituras, tu corazón arde por eso. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo no vas a querer congregarte? ¿Cómo no vas a querer estar con los hermanos juntos? Pero eso solamente está revelando todo lo contrario. No la aman. ¿Ve? Entonces, la raíz del problema era el corazón, que estaba afectado, ¿ve? Que estaba duro. Y por supuesto también los oídos. Entonces dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra resistir? Dice mi tarea acá, y mire lo que dice lo que dice el diccionario. Dice, es oponerse con violencia o terquedad, rechazar activamente, rebelarse contra la autoridad de otro. ¿Ve? Eso quiere decir resistir, es rebelarse contra la autoridad de otro, en este caso del Espíritu Santo. Otra definición dice, es oponerse obstinadamente a la obra del Espíritu Santo, o a la convicción o al llamado del Espíritu Santo. En el caso, por ejemplo, del pueblo de Israel, era esa rebelión que tenían en contra de Dios, de no querer escuchar al Señor. ¿Ve? Entonces, en resumen, lo que Esteban realmente les está diciendo, ustedes que dicen que son el pueblo de Dios, ¿verdad?, que ustedes tienen la señal de que son pueblo de Dios, pero son rebeldes. Ustedes que dicen que conocen la ley, pero no la obedecen. Ahora, eso mismo puede suceder como nosotros. ¿Entiende? Como iglesia, si no tenemos el cuidado, si no tenemos un corazón tierno de poder corregir nuestra manera de cómo realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y no por nuestra carne, queremos ser guiados por el Espíritu, necesitamos corregir. ¿Por qué le digo esto? Porque esto puede suceder con la congregación o con la iglesia. ¿Ve? Podemos escuchar la palabra, pero no obedecerla. ¿Ve? Podemos leer las escrituras, pero nada sucede. Podemos exhortarnos con las escrituras, pero realmente no hay arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que realmente nuestro corazón está resistiendo al Espíritu Santo del Señor, como en el Antiguo Testamento resistían, ¿ve?, a los profetas. Hoy tú tienes el profeta en tu corazón, que es Cristo. ¿Ve? Que te habla por medio de su santo y glorioso Espíritu. Ahora, ¿quiénes pueden resistir al Espíritu Santo? Como lo dije al comienzo, lo pueden resistir los incrédulos, pero también lo pueden resistir los crédulos o los creyentes, los que han recibido a Cristo, creído en Cristo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo lo resisten? Bueno, aquí como leímos en el capítulo 7, verso 51, resistimos al Espíritu Santo cuando Él hace el llamado. Por ejemplo, a una persona que le estás compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Y lo único que se mofa, es que yo soy de otra religión, o es que mis papás me enseñaron esto. ¿Ve? Y tú le estás compartiendo el Evangelio, Él está resistiendo, ¿ve?, al Espíritu Santo del Señor. Ahora ya vamos a ver cómo es que nosotros podemos resistir al Señor.
Mira lo que dice Isaías capítulo 63, verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Wow, mire eso. Al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, por cuanto resistieron al Espíritu Santo, dice que el Espíritu se volvió enemigo de ellos y peleó contra ellos, por cuanto lo resistieron. Entonces, vea la seriedad que tenía, ¿verdad? De no resistir al Espíritu Santo. Usted puede decir, bueno, es el Antiguo Testamento. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. El Señor Jesús, cuando estuvo en los días de su carne, Él dijo que también se puede resistir al Espíritu Santo cuando la blasfemia o cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Miren lo que dice Mateo 12, versículo 31 y verso 32. Ustedes se acuerdan en el contexto, ¿verdad? Decían que él hacía las obras por medio de ¿quién? De Belcebú. Así era como se expresaba. ¿Ve? Y dice el verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ¿cómo podemos resistir al Espíritu Santo? Bueno, cuando comenzamos a atribuir, por ejemplo, algún obrar del Señor, del Espíritu Santo de Dios, y lo rechazamos. Y decimos, no, eso es del diablo. Yo no se me olvida a alguien que una vez me corrigió. Yo recuerdo que estaba el pastor donde yo estaba y un hermano que vino a visitarle, ¿verdad? Él predicó y como había predicado yo quería pasar tiempo con ellos. Y recuerdo en esa plática que tuve, yo le hice un comentario, ¿verdad? Yo estaba creciendo, era niño todavía. Y me acuerdo que le hice comentario, le dije, oiga pastor, ¿y a poco por ejemplo estas acciones que pasan en cierto lugar son de Dios? Porque la verdad que yo pienso que eso nomás es pura como mentira, ¿verdad? Y me dijo, tenga cuidado. No hable cosas que usted no entiende, me dijo. Porque podría ser que está usted hablando en contra del Espíritu Santo. Y se me quedó eso, ¿entiende? Entonces usted no me va a hablar mucho, estar hablando de lo que Dios puede hacer. Claro que hay cosas que no son, ¿verdad? Pero yo creo que si no tengo realmente la evidencia, mejor me quedo callado. ¿Ve? Entonces, en aquel tiempo, lo que estaban diciendo era que esas obras venían de Belcebú. Y Jesús los exhorta. ¿Ve? Entonces, rechazar también la manera de cómo obre el Espíritu Santo. Pero también rechazar porque Él traía un mensaje de salvación. Hermano, y si tú rechazas a ese obrar del Espíritu Santo donde está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, ¿quién más te puede ayudar? ¿Qué esperanza puede tener el hombre si rechaza realmente el Evangelio del Señor? ¿Quién lo puede perdonar si rechaza? Está rechazando al mismo Espíritu, ¿verdad? Del Señor. Entonces, nosotros debemos de tener siempre el cuidado. Mire, por ejemplo, este ejemplo. Hechos capítulo 24, versículo 25. ¿Se acuerda cuando Pablo estuvo compartiéndole a Félix? ¿Ve? Vehementemente le estuvo compartiendo. De hecho, el hombre sí tuvo convicción del Espíritu. Lo que pasa es que no se volvió al corazón. Bueno, eso es resistir al Espíritu Santo. Mire lo que le dice Pablo. Hechos 24, verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Por qué se espantó? Porque se dio cuenta, él estaba viviendo con una mujer que no debería estar viviendo. ¿Entiende? Entonces dice que Félix se espantó porque le habló Pablo acerca de la justicia.
de Dios, que un día Dios va a juzgar. Y luego le habló del dominio propio. Y luego del juicio que iba a venir. Entonces Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Él no quiso. Él resistió, ¿verdad?, al mensaje del evangelio. Entonces, esos son los incrédulos. Ellos pueden resistir al Señor. Ahora, mire la exhortación que el Señor hace. Vengan conmigo a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses. ¿Lo encontró? Capítulo 2. Verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, los que se van a perder no va a ser culpa de Dios. O no va a ser es que no venían escogidos. No. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios no hace acepción de personas. Esos escogidos fueron escogidos en Cristo. Pero Dios no hace acepción de personas. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, o se manifiesta a todos los hombres. Pero es verdad, muchos rechazan al Espíritu Santo de Dios. Y si los rechazan, ¿quién los puede ayudar? Ahora, verso 11. Por esto Dios les envió un poder engañoso. ¿Quién se los envió? Dios. ¿Para qué? Para que crean a la mentira. Cuando rechazan al Espíritu Santo de Dios, ¿qué más esperanza hay? Dice que Dios les envió un espíritu engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia, en el pecado, en hacer lo malo. Entonces, hay que, siempre cuando comparta el mensaje del evangelio, siempre hable acerca también de que no ponga duro el corazón, que el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad?, que está obrando en su corazón, sean tiernos. Él no quiere la muerte del impío, sino que procedan, dice, al arrepentimiento. Entonces, ¿se puede rechazar el Espíritu Santo? Sí. Ahora, para nosotros los creyentes podríamos rechazar al Espíritu Santo. Y es lo que dice el Salmo. ¿Por qué es tan importante no rechazar al Espíritu Santo? Bueno, aquí hay algo que nos puede ayudar. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias, verdad, de rechazar al Espíritu Santo del Señor? Bueno, mira lo que dice acá. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Ustedes conocen este texto? Este texto fue cuando el profeta Natán confrontó a David, ¿verdad?, que había pecado contra el Señor, había adulterado, y el profeta lo confronta, ¿verdad?, con su pecado. Y la Escritura dice que David no se estuvo excusando, sino que reconoció su condición. Pero cuando pide perdón, él le dice, no quites, o no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué David le dice eso al Señor? Bueno, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Ve? El Espíritu Santo hace que nuestro corazón pueda haber gozo, independientemente que puedas pasar problemas, ¿verdad? Hay un gozo que sobrepasa todo entendimiento que proviene del Espíritu Santo del Señor. ¿Ve? Ese gozo es del Espíritu Santo. Es el poder que nos ayuda para cualquier situación adversa que nosotros podamos tener. Es su fuerza, es su poder del Espíritu Santo del Señor. Imagínense si lo resistimos.
¿dónde quedamos? ¿Ve? Si es el poder mismo de Dios que nos sostiene para poder creer, para poder caminar, todo tiene que ser por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso es que es demasiado importante que nosotros tengamos, ¿verdad? Ese ardiente deseo de que cuando escuchemos su voz nos sometamos pronto. ¿Ve? Nos sometamos pronto. David entendía, ¿verdad?, que la ausencia del Espíritu Santo iba a traer frialdad, iba a traer esterilidad espiritual, indiferencia hacia las personas. Cuando realmente el Espíritu Santo no está obrando en un corazón de un creyente, o está contristado, o está triste en su corazón, déjeme decirle que una de las maneras que vas a ver es no preocuparte por las cosas del Señor. No desear compartirle el evangelio a otra persona. Eso es señal que algo está sucediendo en tu corazón. Porque mire lo que dice el 13. O sea, si tú no quitas tu espíritu dentro de mí, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. O sea, yo voy a hablar de tu palabra. De hecho, David compuso tantos salmos. ¿Usted por qué cree que compuso tantos salmos? La Escritura dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, ¿cierto? Eso dice la palabra del Señor. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros no resistamos al Espíritu Santo cuando nos habla. Mira, como en este caso, Dios le habló a través del profeta Natán. Él no se puso a pelear o se puso a justificar, al contrario. ¿Ve? Él inmediatamente reconoce su condición. Así debemos de hacerlo nosotros. ¿Entiendes? Cuando el Espíritu Santo te hace ver que estás procediendo de una manera incorrecta, inmediatamente hágale caso a la voz del Señor en su propio corazón. Ahora, mire esta severa advertencia que me gustaría que la leyéramos. Venga conmigo a 1 Corintios, venga conmigo a Hebreos, por favor. Creo que está mejor en Hebreos. Hebreos capítulo 3. ¿Lo encontró? Hebreos 3. Verso 7 en adelante. Esta carta fue escrita para la iglesia, en su mayoría hebreos. No se sabe exactamente quién fue el que la escribió, ¿verdad? Pero independientemente de quien haya escrito, es muy interesante porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Miren lo que dice acá, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, oiga, no endurezcáis vuestros corazones. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Esta carta no es para gente que no conociera, para la iglesia. Ahora dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Verdad? Cuando vivieron murmurando en contra de Moisés y en contra del Señor. ¿Para qué nos sacó el Señor? Para matarnos aquí, decían, ¿no? Versículo 9, no hagan eso. De donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán, ¿en dónde? En mi reposo. Y vea la advertencia que ahora Pablo les hace. Claro, está tomando un ejemplo del Antiguo Testamento, pero ahora mire cómo lo aplica a la iglesia. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Le está hablando a los hermanos. ¿Se pueden apartar del Dios vivo? Claro que sí. Si no, no le dijera eso. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué puede hacer que un corazón se endurezca? El engaño del pecado. Verso 14. Porque somos hechos
participantes de Cristo, ¿ve? Le está hablando a la iglesia. Con tal que, ¿qué? Que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Pero si no la retenemos, si dejamos que el corazón, ¿verdad?, se vuelva rebelde por causa del pecado. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esa es una advertencia, ¿verdad?, a través de la boca del apóstol Pablo, donde el Espíritu Santo del Señor está hablando. Ahora sí, vengan conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Por favor. Corintios 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, ¿qué? Fueron bautizados, ¿verdad? En la nube y en el mar. ¿Verdad? Ya sabemos que los bautismos que están en el Antiguo Testamento son una sombra de un verdadero bautismo, que es el bautismo ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Todos esos bautismos del Antiguo Testamento eran sombras de una realidad que iba a venir a ser en todos aquellos que creyeran en Cristo. Ahora, cuando el Espíritu Santo del Señor ya mora en ti, tú eres bautizado. El Espíritu Santo del Señor está en ti, ¿ve? Entonces, pero el pueblo de Israel en ese tiempo, esa era una verdad presente para ellos. Eso es lo que estaban viviendo en ese momento, ¿ve? Entonces dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron, ¿qué cosa bebieron? La misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿qué? No me pregunte cómo era eso, pero dice que ahí estaba Cristo. Y la roca que bebían, o sea, el agua que bebían era, ¿verdad?, el agua espiritual, y esa roca, dice, era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Ahora la pregunta es ¿por qué? Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vea, ¿para qué sirvió de ejemplo? Para que no estemos codiciando, nuestras almas se desvíen y comiencen a amar más otras cosas que al Señor. Vea, ni seáis idólatras. ¿Se da cuenta? La idolatría es pecado contra el Señor. Pero no solamente de tener imágenes y adorarlas o creer en ellas, no. También las que hay en el corazón. ¿Ve? Amor a ciertas cosas, amor a las cosas, ¿no? Entonces dice, ni idolatréis, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Aarón, oye, Moisés ya no va a venir, ¿por qué no nos haces un Dios? Y les hizo un becerro allí, ¿verdad? Y este es culto a Jehová, dijeron. Y se pusieron a gozar, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. O sea, nosotros, vea, la adoración que ellos estaban haciendo era una adoración imaginaria. Ellos pensaban que estaban adorando. ¿Sí? Este es culto a Jehová. Pero era una adoración de acuerdo a sus mentes. La verdadera adoración es una adoración en espíritu y en verdad. ¿Me entienden? Esa es la adoración de lo íntimo, donde el Espíritu Santo del Señor te habla, donde el Espíritu Santo del Señor comienza, ¿verdad?, a expresar lo que hay en tu propio corazón para Dios. Entonces no imaginemos la adoración como nosotros querramos. Y así fue el pueblo de Israel. Dice, ni tentemos al Señor. Oiga, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra, amonestarnos? Una advertencia seria.
O sea, si Dios te da una advertencia seria, ¿para qué te la da? Como para que la tengas en juego. No, para que pongas atención. ¿Ve? Dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el Señor, hablándole a la iglesia a través del Espíritu Santo del Señor por medio del apóstol? Por eso Pablo decía, no apaguéis el Espíritu de Dios. Y cuando ve, ¿y cómo se apaga el Espíritu de Dios? No menospreciéis, dice las profecías. No menosprecies eso que habla el Espíritu Santo de Dios. No lo menosprecies, porque si no lo resistes. ¿Ve? Apocalipsis, vamos a terminar. Apocalipsis 3, versículo 4. Vamos a leer del versículo 1. Sí. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿A quién le estaba escribiendo? Al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oiga, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Oiga, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Qué tremendo, man, ¿verdad? El Señor está reprendiendo a este pastor y le está diciendo, mira, tú dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dios es tan misericordioso que nos llama siempre al arrepentimiento, y le llama al arrepentimiento a este pastor. Y luego dice, pero que hay unas personas, ahí en esa congregación estaban unas personas que no habían, ¿verdad? No se habían corrompido, sino que estaban guardando para el Señor. ¿Ve? Se estaban guardando para el Señor. Por eso dice, pero tienes unas pocas personas, no eran muchas, pero eran pocas, pero había algunas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nuestra lucha, dice Pablo, no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Entonces, y también nuestra lucha también es con la carne a veces. Entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿se puede borrar o no? Oiga la advertencia del Señor. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿qué? De sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, nosotros debemos de escuchar la voz del Espíritu, no la voz de los hombres. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te dice el Espíritu del Señor? Cuando usted lee esos textos, ¿qué le dice el Señor allí? ¿Ve? ¿Qué le dice el Señor? Porque ¿sabe qué? Nosotros, como hombres, aún como pastores, podemos equivocarnos. Por eso es que nuestra confianza no deben de ser los hombres, debe de ser el Señor. ¿Verdad? ¿Qué le dice el Señor? Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios nos iba a hablar, nos iba a conducir, ¿verdad? A toda justicia, a toda verdad. Ahora, es muy importante. Vengamos ahora al versículo 11. No, al 14. Vea, este es otro. A todas las iglesias les habla, a todas. Pero creo que estas son las como más llamativas, ¿no? Porque nosotros debemos poner atención. Y si el Señor les habló a las iglesias, no vaya a pensar que Dios ya cambió. No. Dios nos sigue hablando. Las escrituras también nos sirven como un referente de lo que Dios dice.
escribe al ángel de la iglesia la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto, es el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré. ¿De qué? ¿De qué está hablando? Cuando usted vomita, ¿qué saca? No se lo come para adentro, ¿verdad? Lo saca para afuera, ¿cierto? Dice, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque tú dices, esta es una advertencia. Entonces las advertencias hay que ponerles atención. El Señor estaba advirtiendo. Dígame si no amaba a estos pastores. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vea cómo la mente, ¿verdad? La vida religiosa nos puede engañar. No, esto todo bien, pastor, todo bien. Todo bien, no hay necesidades financieras, físicas, todo bien. Pero ¿qué hay de lo espiritual? Pero tú eres, ¿qué dice? Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi nada. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, la santificación, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Estaba ciego. O sea, no estaba viendo las cosas espirituales. Estaba viendo lo externo, pero no las cosas espirituales. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto no es para los inconversos. Este texto se lo está diciendo a la iglesia. Lo podemos usar, pero este texto es literalmente para la iglesia. Vea, ¿qué había pasado? Ya no tenía comunión con el Señor, ya no tenía esa intimidad con el Señor. Y el Señor le está llamando al arrepentimiento. Y otra vez, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Póngase sobre sus pies. Aquí la pregunta para nosotros sería, ¿qué nos dice a nosotros el Espíritu Santo? ¿Verdad? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a nosotros? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a nosotros, a nuestro corazón? Yo creo que la verdad que esta exhortación, ¿verdad? Creo que es muy, muy importante que la tomamos en cuenta. Que no vayamos a caer en esa cerviz, en ese cuello rebelde, en esa manera de pensar contraria, en ese corazón duro, en esos oídos cerrados, sino todo lo contrario. Tengamos el corazón, ¿verdad? Humilde para decirle, Señor, circuncida mi corazón. Ayúdame con el poder de tu Santo Espíritu a poder realmente cortar aquellas cosas, Señor, que para mí son difíciles, pero que para ti no. Ayúdame a negarme, ayúdame a tomar la cruz de verdad. A que dentro de mi corazón pueda ocurrir esa separación de esas cosas sucias, ¿verdad?, que hay dentro de mí. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, Señor. Tú que conoces el corazón de cada uno de nosotros. Señor, tú que dices tu palabra que delante de ti nosotros no nos podemos esconder. Tú no miras, dice tu palabra, lo externo, sino miras el corazón, miras lo interno. Señor, que tu Santo Espíritu, que es el que alumbra nuestros corazones, que es el que habla al interior de nuestro corazón,
Señor, nos santifique, nos redarguya en el interior de nuestro corazón. Esa es la intención, Señor, del por qué nos diste a tu Santo Espíritu, para santificar nuestras almas. Nosotros no queremos, Señor, ser rebeldes a esa voz interna de tu Espíritu. Señor, destapa nuestros oídos. Quizá por las distracciones y tantas cosas que ha habido, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, se están volviendo ciegos, se están cerrando. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que tu poder, Señor, que está allí en el interior de nuestro corazón, avive el fuego de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Perdona, Señor, toda rebelión, Señor, de nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a someternos, a vivir en la obediencia a ti. Ayúdanos, así como dice tu palabra, Señor, a venir a ti, a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Porque, Señor, solo así nuestras almas pueden hallar descanso. Solamente así, Señor, tu carga no es pesada, es ligera, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, ayúdanos en esta preciosa noche. Y te damos gracias por las Escrituras, Señor. Que estas son, Señor, el referente para que nosotros podamos saber si es el Espíritu tuyo el que nos está guiando o es nuestra propia carne, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, te lo pedimos en esta preciosa noche. También, Señor, disponemos nuestro corazón para ofrendar, Señor. De eso que tú nos das, te traemos. Y lo hacemos con gozo, por obediencia, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias, Señor, por darnos, Señor, y poder dar en esta preciosa noche. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, puede pasar, salude a su hermano, dele su abrazo. Bendecidos, queridos.